Bueno, muy bien. Entonces, esto es a lo que respecta al transformador en vacío. Estas corrientes, corriente histerética y corriente magnetizante, estas corrientes que nosotros estamos determinando a través de esta lectura de los instrumentos en el ensayo de vacío del transformador, también se pueden determinar de otra manera, ¿sí? Se pueden determinar de otra manera. Miremos acá, ¿sí? Esta expresión que nosotros tenemos acá arriba. Fíjense, esto que tenemos acá es ¿sí? Lo que equivaldría a la segunda ley de Kirchhoff para circuitos magnéticos, o se denomina también ley de la circutación, en donde me aparece que N por la corriente magnetizante, N por la corriente magnetizante, va a ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión magnética que se producen a lo largo de todo el circuito magnético. Bueno, entonces acá y en la sumatoria de las H por L va a ser, voy a tener el núcleo, que es lo que era el núcleo, bueno, era donde estaban las bobinas, más el H por L del yugo culata, que es donde esa parte del circuito magnético que me conecta, ¿no es cierto?, las columnas donde tenemos, o el núcleo donde están las bobinas, más el H del entrehierro por el L del entrehierro. Esto que está acá son esos muy pequeños espacios de aire que pueden quedar entre chapa y chapa, porque estas chapas, recordemos que son chapas cortadas y se van poniendo, ¿no es cierto?, se van trabando unas con otras, pero van quedando por ahí, entre chapa y chapa, un pequeño, muy pequeño espacio de aire. Bueno, esta corriente que yo tengo acá es la corriente magnetizante. Claro, porque es la corriente que me está generando el flujo. Esto es una expresión, ¿no es cierto?, en donde tenemos, ¿sí?, en juego ese flujo del cual estamos hablando. Por lo tanto, si yo despejo, me queda que la I magnetizante sería la sumatoria de HI por LI dividido N1, y acá lo afectamos por un factor, ¿sí? Este factor se denomina factor de amplitud, que es el valor de la excitación magnética o intensidad de campo magnético máximo dividido el valor eficaz, el valor de H eficaz. Bueno, pero esto que está acá, todo esto es teórico. ¿Por qué motivo? Y porque nosotros en un circuito magnético no nos vamos a poner a determinar el valor de la corriente magnetizante haciendo esta sumatoria de las H por L, considerar los entrehierros y todo esto. Todo esto se hace más fácil. ¿Por qué? Y bueno, porque esto lo hace el fabricante de la chapa. La corriente magnetizante se puede calcular. ¿Cuándo se puede calcular? Y se puede calcular en la etapa de proyecto del transformador, ¿sí? En la etapa de proyecto del transformador hay que cumplir con ciertas premisas. ¿Y cuáles son esas premisas? Bueno, de acuerdo a la potencia del transformador, de acuerdo a la potencia, ya están estipulados una determinada cantidad de parámetros del transformador que se deben cumplir, se deben verificar. ¿Está? Miren, voy a avanzar yo y les voy a mostrar una diapositiva acá al final, ¿no es cierto?, en donde aparecen valores de esto que yo les estoy diciendo. Miren, pasemos, ya nomás vuelvo ahí, ¿sí? Quiero mostrarles esta tablita, que es esta que está acá. Acá tenemos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, ¿sí?, ahí tenemos un transformador de distribución. ¿Cuál transformador de distribución? De los que tenemos ahí en la calle, los que tenemos ahí en nuestro barrio, ¿sí?, están en todos lados. Reduce de 13.200 voltios a 400/231. 400 voltios, tensión de línea, o sea, entre dos fases distintas, 231 voltios,
tensión de fase. Está tensión de fase, o sea, entre una fase y el neutro. Miren, acá me aparece que de acuerdo a la potencia, ¿ven? Potencia. Estos son los transformadores normalizados, es decir, las potencias normalizadas con las que se fabrican. Los transformadores de distribución se fabrican de 25, 40, 63, 80, 100, 125. Estos son los valores normalizados. Y miren qué es lo que aparece acá. Aparece pérdidas P sub 0. ¿Qué es lo que es esa P sub 0? Bueno, es la potencia de vacío o pérdidas en el hierro. Debe tener una pérdida en el hierro de estos valores que tenemos acá. No podemos superar estos valores. Potencia de cortocircuito o pérdidas en el cobre. Esta P sub 0 y esta P de cortocircuito son valores medibles con batímetro. No podemos superar estos valores, ¿ven? Tensión de cortocircuito. La tensión de cortocircuito también, ¿sí? Tienen que tener valores, ¿no es cierto?, próximos a esto que tenemos representado acá. Y después las dimensiones. Todas estas dimensiones también se tienen que respetar. O sea que todo esto ya está preestablecido. Por lo tanto, cuando se está haciendo el cálculo de un transformador, volvamos ahora, ¿sí? Volvamos a lo que estábamos hablando. Cuando se está haciendo el cálculo de un transformador, debemos poder determinar las pérdidas en el hierro, esa P sub 0. Y en esas pérdidas en el hierro vamos a tener involucrada la corriente magnetizante y la corriente histerética. O sea que todo esto que yo les estoy presentando ahora, estas son curvas que se utilizan cuando se está en el proceso de cálculo del transformador. Entonces, yo puedo saber la corriente magnetizante que tengo cuando el transformador está construido. Sí, ¿a través de qué? A través del ensayo. Igual que la corriente histerética. A través del ensayo, este transformador ya está construido, lo estoy ensayando, estoy viendo qué valores tengo de IH y M. Pero cuando estoy en el proceso de cálculo, yo tengo que calcular las pérdidas en el hierro y tengo que calcular las pérdidas en el cobre. Entonces debo también ahora saber qué corriente voy a tener, qué corriente magnetizante, qué corriente histerética para luego poder determinar las pérdidas. Bueno, entonces eso se hace de una forma muy práctica a través de curvas que da el fabricante de la chapa. Ven acá, volt-ampere por cada kilogramo. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, esta sería la potencia de excitación, volt-ampere por cada kilogramo, ¿verdad? Esto lo tengo en función del espesor de la chapa y de el valor de la inducción magnética B. Entonces, fíjense, y de la frecuencia, sí, hay que tener la frecuencia. Veamos acá. Ven acá está la curvita. Esta curva la da el fabricante. Por ejemplo, acá tenemos, ¿ve? La potencia de excitación, una chapa de 0,18 milímetros. Esta es una de las chapas más finitas que viene, ¿sí? 0,18 milímetros de espesor. ¿Para qué frecuencia? 50 y 60 Hz. Supongamos la de 50 Hz. ¿Ven? Aquí tengo la de 50 Hz. Vean la curva. Y acá tengo la inducción magnética. Bueno, cuando el transformador se calcula, se parte de una determinada inducción magnética. Ese valor de la inducción magnética tiene que cumplir algunos requisitos. ¿Qué requisitos? Y bueno, ya lo sabemos. El transformador no se tiene que saturar. Por lo tanto, un valor de inducción magnética normal al que trabajan los transformadores es 1,6 Tesla. Esto que tenemos acá, 1,6 Tesla, si yo sigo por acá, llego acá a la curva y ven que estoy acá, ¿no es cierto?,
estoy con un determinado valor acá de potencia de excitación, pongámosle ahí dice 1 y acá tengo 2, tengo 1,5, 1,6 más o menos tendría ahí, ¿verdad? ¿Esto qué es lo que son? Son volt-ampere por cada kilogramo. Entonces, fíjense que ese valor es este que tengo acá. Ahí tengo los volt-ampere por cada kilogramo. Si yo a esto lo multiplico por la masa de hierro que tengo, ¿verdad? Porque el circuito magnético va a tener una determinada masa de hierro en función de sus dimensiones, y lo divido por la tensión expresada en voltios, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo ese valor de la corriente magnetizante. Esa corriente magnetizante es la que yo voy a necesitar o yo voy a tener para qué, para producir esa inducción de 1,6 Tesla. ¿Se entiende? Entonces estoy en 1,6 y digo, no, ¿y por qué no digo 1,8? Miren, si me voy a 1,8 Tesla, acá, fíjense, y me vengo la curva, miren dónde voy a estar. Estoy acá donde termina la curva. Fíjense qué valor de potencia de excitación voy a tener. Voy a tener ahí 7, 8 estaría más o menos. 8, o sea que voy a tener 8 volt-ampere por cada kilogramo. Y yo acá estaba en 1,5. Fíjense ustedes cómo aumentó esa potencia de excitación. ¿Y por qué motivo? Y porque ahí el núcleo está saturado. Entonces, por eso, un valor normal al que trabajan los transformadores 1,6 Tesla. ¿Queda claro todo esto? Se está entendiendo, ¿verdad? Sí, Bueno, profe. bien. Sí, sí, profe. Bien, esto es para el cálculo, esto es para el cálculo. Acá estamos haciendo un paréntesis, estamos diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que es esta corriente histerética magnetizante? ¿Se puede calcular? Sí, con el transformador construido a través del ensayo de vacío. En el proceso de cálculo del transformador, debo considerarlas, también las puedo determinar a través de esta curva que dan los fabricantes de las chapas, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra, esta es para 0,23 milímetros de espesor, es otra chapa un poquito más gruesa, nada más, bueno, me da lo mismo. Entonces, de esa manera, puedo conocer en el proceso de cálculo, puedo saber el valor de la corriente magnetizante. Y la corriente histerética, acá tengo la corriente histerética. Dijimos que la corriente histerética me va a dar a mí las pérdidas que se producen en el hierro. Ahí es donde yo tengo concentrada la pérdida en el hierro. ¿Por qué? Y porque la pérdida en el hierro es toda esa potencia eléctrica que se pierde y se transforma en calor en el núcleo. O sea, ahí está la pérdida en el hierro. La anterior, la corriente magnetizante, recordemos que es la corriente que me va a producir el flujo magnético, esa corriente magnetizante. En cambio, la corriente histerética es la que al circular por la resistencia R0 me va a generar y me va a producir pérdidas, y esas pérdidas son pérdidas por efecto Joule, o sea, pérdidas en calor directamente. Entonces, acá tenemos la pérdida en el hierro es el producto entre la corriente histerética y la tensión nominal. Despejo la corriente histerética, me queda que es la pérdida en el hierro dividido la tensión nominal. Pero acá estaría faltando algo. Fíjense, ¿qué les parece a ustedes? ¿Nos falta algo acá en esta expresión? Esta pérdida en el hierro, si estamos hablando que es una pérdida, ¿no es cierto? Es una potencia perdida que se transforma en calor, estamos hablando de una potencia útil, de una potencia activa. Y la potencia activa es U por I por el coseno de phi, ¿verdad? O sea que acá me estaría faltando el coseno de phi. Claro, ojo, pero ¿qué phi? Cuidado con esto, ¿eh? Es el ángulo de desfasaje que yo tendría entre la corriente histerética y la tensión nominal. ¿Está claro? ¿Y cuánto es el ángulo de desfasaje entre la tensión
nominal y la corriente histerética. Y recién lo vimos en el diagrama vectorial. El diagrama vectorial lo acabamos de ver. Acá tengo la corriente histerética y acá tengo la tensión aplicada o la tensión nominal. Vuelvo a repetir, el ángulo de desfase entre la tensión y la FEM no alcanza a 1 grado, ¿sí? Puede llegar a ser 1 grado como mucho. O sea que el ángulo de fase que yo voy a tener entre la corriente histerética que está en fase con la FEM y la tensión es un ángulo, también es el mismo ángulo, ¿sí? Menos de 1 grado, por lo tanto el coseno, ¿sí? Ese coseno va a ser prácticamente igual a 1. El coseno de, ¿sí? Coseno, saquen ustedes coseno de 1 grado y me dicen a ver cuánto les da. Me va a dar de 9,999, ¿me explico? Entonces por eso que acá no aparece ese coseno, ¿está? Porque la corriente histerética y la tensión están en fase. Bueno, pero acá las pérdidas en el hierro yo las puedo determinar también. El fabricante me facilita todo esto. ¿Por qué? Y bueno, porque las pérdidas en el hierro van a ser las pérdidas en el hierro expresadas, es decir, en watt por kilogramo, ¿verdad? Multiplicado por la masa que yo tengo de hierro, eso me va a dar, ¿sí? La pérdida en el hierro total. Pero ¿de dónde la saco? También una tablita igual a la de recién. ¿Ven? Acá tengo la inducción magnética B y acá tengo las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas en el hierro. En watt por kilogramo. Para una chapa de 0,18 milímetros y para una chapa de 0,23 milímetros. Entonces yo entro acá con la inducción magnética B para los 50 Hz, ahí bajo y obtengo acá, ven, 0,8, pongámosle 0,8 watts por cada kilogramo. Esa es la pérdida que tiene ese material, esa chapa de hierro silicio, me lo da el fabricante. Por lo tanto, se dan cuenta que este valor lo tengo, lo multiplico por la masa de hierro y obtengo la pérdida en el hierro. Y con la pérdida en el hierro puedo obtener la corriente histerética. ¿Eh? Bueno, entonces todo esto se puede calcular y se puede determinar en el proceso de cálculo. Si estas pérdidas en el hierro que tenemos acá me da un valor por encima del valor P sub 0 que me daba la tabla, bueno, hay que volver a hacer un recálculo, hay que redimensionar nuevamente el circuito magnético, hay que hacer una consideración de chapa y todo lo demás para que esa pérdida en el proceso de cálculo me den ese valor. Bien, ¿quedó claro todo esto? ¿Sí? Bueno, acá terminamos entonces con la corriente I0 y después nos va a quedar para terminar todo esto cómo reducimos y simplificamos. Bueno, entonces acá tenemos que del ensayo de vacío, ahí tenemos la corriente I0, la histerética, la magnetizante, lo que acabamos de ver recién. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, si por ahí no nos dan las pérdidas en el hierro, ¿verdad? Yo les dije que hay que volver a redimensionar. Bueno, algo que se suele hacer es tocar, por ejemplo, los yugos o culata, que es la parte que me conecta, ¿no es cierto?, las columnas, que es donde están los bobinados, o el núcleo del circuito magnético. Entonces, si aumentamos esa sección, vamos a estar, ¿no es cierto?, vamos a poder también vamos a poder conducir una mayor inducción magnética, o dicho de otra manera, si la inducción magnética se mantiene constante y yo aumento la sección transversal, ¿no es cierto? Voy a estar disminuyendo el flujo y voy a estar disminuyendo las pérdidas, ¿sí? La forma de onda va a ser menos deformada, tengo que trabajar siempre en la parte lineal. ¿Para qué? Y en la parte lineal que no se sature, porque si no la corriente I0, ¿no es cierto?, se me va a deformar mucho y eso me va a traer otra serie de inconvenientes que vamos a ver más adelante. ¿eh?
Y bueno, y ahí es donde se disminuyen las pérdidas. Yo aumentando la sección del núcleo estoy disminuyendo las pérdidas. Eso es lo que se hace cuando no da las pérdidas en el hierro. ¿Va? Bueno, para ir terminando, miren, rápidamente les explico esto de la reducción del circuito equivalente. Nosotros habíamos llegado hasta este circuito equivalente. Volvamos acá. Acá tenemos el circuito equivalente reducido a la malla del primario. Bueno, dijimos, bueno, bárbaro, este es el circuito equivalente completo, nada más que acá en esta Z0 ya sabemos, me aparece R0 y X0 las dos en paralelo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí dijimos que la corriente I0 comparada con la corriente I1 es un valor muy bajo. ¿Cuánto? Supongamos 5%. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, decimos, entonces despreciamos ahora, debido a que esa I0 es muy chiquita comparada con I1, despreciamos la rama de vacío. Y si yo desprecio, saco la rama de vacío. Me va a quedar solamente esta parte, ¿sí? Esta parte me va a quedar. Entonces ahora la I1 va a ser igual a la I21. Claro. Entonces ahora me va a quedar como, ¿sí? Circuito magnético ahora este que tengo acá. Entonces acá, ¿no es cierto? Despreciamos, entonces estamos simplificando el circuito. Lo estoy simplificando. Bueno, ahora el diagrama vectorial que me va a quedar va a ser este que está acá, ¿verdad? Y es un solo diagrama vectorial. Ahora ya no tengo primario y secundario, solamente tengo esto. Entonces acá vamos a partir de, vamos a tomar como referencia la corriente I1. Vamos a tomar como referencia la corriente I1 porque hay una sola corriente, I1 ', I21. ¿Está bien? Es la misma. Entonces la pongo horizontal, ¿ven? Ahí pongo la corriente I1. Bueno, acá la impedancia Z', ahora me va a producir un desfasaje entre esta tensión y la corriente que circula. Eso lo produce la impedancia, en donde la corriente, dijimos, está trazada con respecto a la tensión porque es una carga RL. Entonces ahora represento ahí U21. ¿Se dan cuenta? Un ángulo φ en adelanto o la corriente en atraso con respecto a la tensión. Bueno, y ahora represento estas dos caídas, R21 en fase con la corriente I1, ¿verdad? R21 por I1 y JX21 por I1 en cuadratura. Tengo esta, R21 por I1 y en cuadratura JX21 por I1 y ahí llegué al valor de la FEM E1. Acá tengo E1, ¿verdad? Ahí es donde tenía la E1. Bueno, ahora sumo estas dos caídas en R1 y en X1 y llego hasta la tensión aplicada U sub. Entonces ahora en fase con la corriente R1 y 1, en cuadratura con la corriente JX1 y 1 y ahí obtengo el valor de la tensión U sub. ¿Está? Vuelvo a repetir, todo esto fuera de escala para que se vean bien los vectores. Bueno, muy bien. Pero ahora digo, pero si yo acá tengo un circuito en serie en donde tengo una R1 y una R21, una X1 y una X21, las junto y obtengo esto. ¿Ven? Obtengo una R y una X, R1 más R21, X igual a X1 más X21. Acá tengo la U21, sigo teniendo, y acá tengo U1. Entonces ahora mi nuevo diagrama vectorial es la I1, la U2, 1 en adelanto, en fase con la I1, R por I1, en cuadratura JX por I1, y ahí llego a la tensión U1. Bueno, esto que tengo acá, esta R y esta X, es el circuito equivalente, reducido y simplificado del transformador. O sea que fíjense en ustedes a qué hemos llegado. El transformador lo representamos en cualquier circuito a través de una impedancia. Esa impedancia tiene una componente R y tiene una componente X.
Bueno, estos valores de R y de X se pueden determinar experimentalmente. Por lo tanto, un transformador en su mínima expresión es una representación de una impedancia en un circuito donde se está haciendo todo un estudio. Por ejemplo, un estudio de un cortocircuito. Entonces, en ese cortocircuito aparece en esa red un transformador. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que pongo? Pongo esta impedancia constituida por esta R y constituida por esta X. Eso es el transformador en su mínima expresión. ¿Sí? Bien, hasta ahí llegamos. ¿Sí?